Bueno, es muy importante aclarar un par de puntos. Esto es una práctica muy habitual en vigilancia epidemiológica. En el contexto de un brote o de una epidemia de cualquier enfermedad transmisible, cuando ya se sabe que el microorganismo más frecuente de circulación es el que está causando la epidemia, se pasa a esta estrategia de confirmar no solo por laboratorio, sino también por clínica y epidemiología. Eso pasa todos los años con gripe, pasa con dengue, pasó en otros países ya con coronavirus. El objetivo es mejorar la eficiencia y el tiempo de la gestión de la pandemia. Es tratar de agilizar en esto que ustedes decían recién, que por ahí hay alguien que está unos días esperando el hisopado y unos días esperando el resultado. Ese momento es el momento de más riesgo de transmisión. Entonces esto es algo que es habitual, que como estamos en un momento muy particular, se venía consensuando con las jurisdicciones y que se anunció hoy para que toda la población y todos los medios sepan que iba a suceder, que es algo que se habilitó en el Sistema Nacional de Vigilancia, pero que deciden las jurisdicciones que lo pueden implementar en algún lugar particular, no en todos los lugares, y lo pueden implementar por un periodo de tiempo corto, y es solamente en las áreas de transmisión para los convivientes, que son contactos estrechos de un caso confirmado por laboratorio con este objetivo. Si hay alguien que tiene, digamos, una familia que convive, son personas que están un tiempo prolongado, en proximidad, en lugares cerrados, o sea que el riesgo, si alguna persona de ese hogar es positivo, que desarrollen la infección, es muy alto. Entonces, en ese sentido, y como además el 99% de los virus que circulan, los virus respiratorios en Argentina, en mayores de 5 años, 99% es SARS-CoV-2, la posibilidad que sea coronavirus es altísima. Entonces, desde ese punto de vista, si una persona de una familia tiene diagnóstico confirmado por laboratorio y algún conviviente en áreas de transmisión comunitaria empieza con síntomas, se confirma como coronavirus sin necesidad de hisoparse y se lo trata, se lo aísla y se lo cuida como si fuera un caso confirmado, porque es un caso confirmado. Entonces, en ese sentido es una decisión de la provincia, dónde, cuándo y en qué periodo, y lo que se hace desde Nación, en consenso con los ministros, en consenso con los expertos y en consenso con las áreas de epidemiología de las provincias, es habilitar en el Sistema Nacional de Vigilancia la confirmación no solo por laboratorio, sino también por clínica y Le epidemiología. hago una consulta y voy con Sandra, que también le quiere consultar, por supuesto. Entonces, a partir del lunes, cuando en cada informe matutino usted tenga que comunicar los casos, no deberíamos preocuparnos tanto. Usted sabe que cada uno de los ciudadanos, cada vez que se dan los números, si son altos, si los récords y demás, uno se empieza a preocupar, se empieza a angustiar. Digo, hay que mirar con otros ojos, no sé si se entiende bien lo que digo, los nuevos partes teniendo en cuenta esto que se decretó el día de hoy, o que anunció el día de hoy. Exacto. Exacto, ahí hay dos cosas que tiene que saber la comunidad. Tiene que saber que es posible, como pasó en todos los países, que aumente el número de casos porque va a ser más rápido y van a ser casos leves, porque aunque alguien aunque alguien conviva con un caso confirmado en un área de transmisión, si está grave, si requiere internación, si tiene factores de riesgo, si es una persona gestante, si es trabajador de salud y si es trabajador o trabajadora de una institución cerrada, igual hay que hacerle la PCR. Entonces, sí seguramente tengamos un aumento del número de casos, pero esos casos van a ser casos leves, que van a estar en su casa aislados, y lo que nosotros vamos a tener que monitorear es la mortalidad, el número de personas que fallezcan. Y la otra cosa importante es lo que decíamos, es que si en alguna localidad, en algún momento le explican que no hace falta hacerse el hisopado, es justamente porque lo consideran un caso, no se necesita el hisopado y se lo va a tratar y asistir como un caso confirmado. San. Sí, digo, ¿estaríamos ya transitando el pico, Carla? ¿O ustedes creen que ahora con todo este nuevo procedimiento que se va a implementar vamos a estar en números? Porque me asusta los números de la semana que viene o dentro de 15 días. Buen día, Sandra. Sí, digamos, nosotros no estamos teniendo el pico que tuvieron otros países donde se ve un aumento muy importante de casos en un periodo muy corto de tiempo. Nosotros estamos teniendo un número de casos en ascenso permanente con un ascenso mucho más lento que en otros países, por lo tanto, nuestro descenso también va a ser más lento. No ya tenemos que dejar de esperar un pico y que empiece a bajar de un día para el otro, sino que
nuestro ascenso sea cada vez más lento, como para que sobre todo nuestro sistema de salud siempre pueda dar respuesta. Entonces, en ese sentido, como el ascenso fue lento y con un número importante de casos, pero distribuido en 5 meses, a diferencia de otros países que tuvieron más o menos los mismos casos, pero en un periodo corto y que desbordaron el sistema de salud mucho más robustos que Argentina, pensarlo desde esa manera. Por ahí empezar a dejar el concepto de pico y a trabajar en tratar de que sea lo más lento posible el aumento de casos, y sobre todo si nosotros confirmamos por epidemiología y clínica, hacemos búsquedas activas de personas leves y logramos que esas personas interrumpan la transmisión a través de su resguardo y evitar el contacto con otras personas, vamos a tener no solamente digamos, el amesetamiento, sino que en algún momento pueda empezar a bajar. Pero el punto más importante es ese. Doctora, se lo pregunto, Carla, porque en otros países, en Europa, por ejemplo, se aplica esta nueva forma de diagnosticar cuando se llega al pico, en Europa y en Brasil. Por eso era la pregunta. Claro, en Europa y en Brasil en realidad se hace cuando empieza a pasar eso que ustedes decían, que hay gente que va y o tarda mucho en recibir el laboratorio o tarda mucho en que le hagan el hisopado. Entonces, en ese sentido, de vuelta, Brasil, España, Italia tuvieron el pico muy rápido y desbordaron ese sistema mucho más rápido. Entonces, como nosotros estamos ahora con un número importante de casos y sobre todo en algunos lugares con brotes, en esos lugares se implementa esa situación. Por ahí, si estás en el pico en algún área del país que es pequeña y que con esa situación y con esto agiliza muchísimo la gestión, pero decir que estamos en el pico en Argentina es más complicado por esto del aumento de casos en tanto tiempo. Doctora, entonces, le hago una consulta respecto... Un segundo para decir esto. Nosotros no es que lo hacemos por el pico, sino que lo hacemos porque tenemos 99% de circulación de SARS-CoV-2, los síndromes que se sospechan, digamos, lo más probable es que sea SARS-CoV-2, y queremos agilizar el tiempo y la gestión de los casos. Ese es el motivo, no porque haya un pico. La última sí la dejamos seguir trabajando. Cortito, porque es la preocupación de mucha gente. Usted habla, o esta disposición habla, de gente que cohabita. Claramente a veces no se habita, no se vive en el mismo lugar, pero se habita de alguna manera durante 8 horas en aquellos trabajos exceptuados en donde se comparte una oficina. ¿Qué pasa entonces con esos trabajadores que han convivido en un ámbito laboral durante días con un COVID positivo? ¿Cómo se los considera y cómo se regula esto? ¿Tienen que ausentarse 12 días del trabajo? Bueno, importantísima la pregunta porque esto es muy dinámico. Esto es ahora que empezamos con esta situación para trabajar en relación a la organización con las provincias y la gestión de esta nueva confirmación, modalidad de confirmación, pero en el Sistema Nacional de Vigilancia ya se habilitó la confirmación por clínica y epidemiología. Entonces, como somos un país federal y las gestiones de las provincias, la evaluación individual es clave. No es que, digamos, en este contexto, la Dirección de Epidemiología o la autoridad sanitaria local define en función de esto, en función de en qué momento y en qué áreas confirma por clínica y epidemiología, y si hay alguna situación de una persona que se comporta como un conviviente, aunque no viva en el mismo domicilio, confirmarlo por nexo también. Así que es muy importante la pregunta y ahí va a ser muy importante la comunicación de cada jurisdicción, inclusive de cada departamento, que vaya comunicando a la población esto de la confirmación por epidemiología y por clínica, porque ahí lo que va a definir es que no hace falta hisoparse. Y por ahí la gente se asusta o quiere que la hisopen igual, y en eso también es importante decir que en este contexto, ya con la clínica y la epidemiología, se puede definir como caso confirmado. Estamos por cerrar la nota, pero yo te quiero decir algo, Carla. Esto pasó hace algunas semanas, pero es la primera vez que yo hablo con vos. Quiero manifestarte públicamente mi apoyo ante las repudiables apreciaciones sobre tu cuerpo que nunca pediste. Nada más quería decir eso, sé que tenemos que ir a un corte. Bien, vale la aclaración y nos sumamos, por supuesto. Carla, gracias, de verdad. Muchísimas gracias por la nota y gracias por el esfuerzo. No, gracias a ustedes y por este último comentario, no es solo a mí, sino a cada una de las mujeres que tiene ese lugar y esa situación, debería acabarse. Así que es bueno el espacio para recordarlo. Muchas gracias. Gracias, Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud. Nos vamos al corte.